A lo largo de los distintos módulos se realizó cómo, durante el siglo XX, la prensa y los periodistas dejaron de ocupar un lugar meramente informativo para convertirse en actores fundamentales en la construcción de memoria, historia y sentido político. Las revoluciones, las guerras y los conflictos sociales no solo fueron acontecimientos históricos, sino también experiencias narradas desde perspectivas particulares, atravesadas por posiciones ideológicas, emociones y disputa por la verdad. En este marco, el periodismo se consolidó como una herramienta capaz de intervenir en la realidad y de influir en la manera en que las sociedades recuerdan e interpretan el pasado. En el primer módulo se abordó la relación entre las revoluciones sociales y las formas de narrarlas, a partir del análisis de las revoluciones mexicana y cubana. Se destacó que estos procesos no pueden comprenderse únicamente como hechos políticos aislados, sino como fenómenos vinculados a profundas desigualdades sociales, estructuras oligárquicas y tensiones históricas presentes en América Latina. Sin embargo, el eje central del módulo fue comprender que la historia no se presenta de manera neutral, siempre existe alguien que la cuenta desde una determinada posición y con determinados intereses o compromisos. En este sentido, se trabajó la figura del periodista testigo, representada por John Reed, quien transformó el modo tradicional de narrar los acontecimientos políticos. Su escritura no buscaba una distancia objetiva, sino una inmersión en los hechos, participando de ellos y narrándolos desde adentro. Surge así una crónica directa, subjetiva y comprometida, donde el periodista ya no es un observador pasivo, sino alguien involucrado emocional y políticamente con aquello que relata. Esta transformación muestra cómo el periodismo comenzó a ocupar un papel central en la construcción de las memorias colectivas del siglo XX. A la vez, en el módulo se incorporó la mirada historiográfica de Eric Oswald, quien propuso interpretar el siglo XX corto desde una perspectiva estructural y de largo plazo. Su enfoque permitió comprender que las revoluciones no surgen espontáneamente, sino que responden a condiciones económicas, sociales y culturales específicas. De este modo, se articulan dos dimensiones fundamentales. Por un lado, el relato subjetivo del cronista y por otro, el análisis estructural del historiador. Ambos contribuyen a construir sentidos sobre el pasado y a definir qué hechos y actores son considerados relevantes en la historia. Otro aspecto importante fue la valorización de los sectores subalternos, como campesinos y obreros, que pasan a ocupar un lugar protagónico tanto en las revoluciones como en sus relatos. Esto implica una ruptura con la historia tradicional centrada exclusivamente en líderes políticos o militares. El periodismo comprometido y ciertas corrientes historiográficas comienza entonces a recuperar voces de aquellos grupos históricamente silenciados. En el segundo módulo, centrado en Martha Helios y la Guerra Civil Española, se profundizó la idea del periodista como actor político y moral. Helios viajó a España no solo por interés profesional, sino también por un compromiso ideológico frente al avance del fascismo. Su trabajo evidenció cómo el periodismo de guerra puede convertirse en una forma de denuncia y de intervención ética. A diferencia de otros corresponsables que privilegiaban la descripción de batallas o estrategias militares, Helios centró su mirada en el sufrimiento humano y en las consecuencias sociales de la guerra. Sus crónicas mostraban el hambre, el miedo, el desplazamiento y la destrucción vividos por la población civil.
De esta manera, la guerra dejaba de ser un relato heroico para transformarse en una experiencia humana concreta y dolorosa. Su estilo también introdujo una perspectiva innovadora respecto del papel de las mujeres en los conflictos bélicos. George representó a las mujeres españolas no solo como víctimas, sino como protagonistas activas y resilientes, capaces de sostener la vida cotidiana en medio de la destrucción. Esto amplió el campo del periodismo de guerra al incorporar una mirada de género poco frecuente en la época. Las tensiones entre Heller y Ernst Hemingway también reflejan debates más amplios sobre cómo narrar la guerra, mientras Hemingway tendía hacia una visión épica y centrada en la acción, Heller privilegiaba lo cotidiano y humano. Estas diferencias muestran que las formas de narrar no son neutrales, sino que responden a distintas concepciones sobre la realidad, el periodismo y el rol del escritor frente a los conflictos históricos. El tercer módulo permitió analizar cómo en América Latina el periodismo político de las décadas de 1960 y 1970 se vinculó directamente con la militancia revolucionaria. La trayectoria de Jorge Ricardo Massetti y Paco Urondo muestran que en un contexto de radicalización política, muchos periodistas dejaron de concebir su trabajo como una actividad imparcial para asumirlo como una herramienta de transformación social. Massetti representa claramente este proceso. Su experiencia en la Revolución cubana lo llevó a pasar de periodista profesional a militante revolucionario. La Fundación de Prensa Latina y posteriormente su incorporación a la lucha armada evidencian cómo el periodismo se transformó en una forma de intervención política. En sus escritos, la revolución ya no aparece como un fenómeno externo para observar, sino como una experiencia colectiva de la cual el periodista forma parte. Por su parte, Paco Urondo articuló literatura, periodismo y militancia política. Obras como La Patria Fusilada recuperan testimonios de sobrevivientes y convierten al periodismo en un espacio de memoria, denuncia y resistencia. En este caso, el periodista no solo informa, sino que también preserva voces silenciadas y confronta las versiones oficiales del poder. Ambas trayectorias reflejan un momento histórico en el que la prensa asumió un papel central en los debates políticos e ideológicos de América Latina. El periodista se convierte en un actor comprometido que busca intervenir en la realidad y disputar sentidos sobre la historia y la memoria colectiva. Finalmente, en el cuarto módulo, centrado en la obra de Svetlana Alexievich, profundizó la relación entre memoria, subjetividad e historia. En la guerra no tiene rostro de mujer. La autora recupera los testimonios de mujeres soviéticas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, cuestionando las narrativas tradicionales construidas desde perspectivas masculinas. Alexievich propone una diferencia entre la guerra masculina y la guerra femenina. Mientras la primera se centra en estrategias, héroes y victorias militares, la segunda recupera emociones, miedos, sufrimientos y experiencias cotidianas. Su obra muestra que la guerra no puede comprenderse solamente desde los grandes acontecimientos políticos, sino también desde las vivencias individuales de quienes la atravesaron. La autora se define como una historiadora del alma porque su interés no está puesto únicamente en los hechos objetivos, sino en las emociones y memorias de las personas. Esto implica una concepción innovadora de la historia y del periodismo testimonial, donde la subjetividad no es vista como un obstáculo, sino como una vía fundamental para comprender el pasado.
Además, la Alex Biex recupera voces históricamente silenciadas, especialmente las de las mujeres combatientes, que en el luego de la guerra fueron invisibilizadas y marginadas socialmente. Su trabajo demuestra que la memoria no es neutral, sino un territorio de disputa donde ciertos relatos son legitimados y otros excluidos. La trayectoria de John Redd, Marta Glock, Jorge Ricardo Massetti, Paco Urondo y Estelle Aleviex muestran distintas maneras de asumir el compromiso con la realidad histórica. Todos ellos comparten la idea de que narrar implica tomar posición y que toda construcción del pasado está atravesada por decisiones éticas, políticas y culturales. En definitiva, los módulos permiten concluir que la historia no solo se construye a través de documentos oficiales o grandes líderes, sino también mediante testimonios, crónicas y relatos periodísticos que recuperan experiencias humanas concretas. La prensa del siglo XX se convirtió así en un actor central en la disputa por la memoria colectiva, definiendo qué voces serían escuchadas, qué hechos serían recordados y qué sentidos tendrían los acontecimientos históricos para las generaciones futuras.